Nacido el 28 de julio de 1938, Alberto Fujimori se dedicaba a la vida universitaria cuando se postuló por primera vez a la presidencia en 1990. La sorpresa fue grande cuando el hijo de inmigrantes japoneses e inexperto en política superó en una segunda ronda electoral al célebre escritor Mario Vargas Llosa, que lideraba un frente de partidos tradicionales de derecha. Le tocó gobernar un país desangrado por el terrorismo y asfixiado por la hiperinflación, situación a la que se refirió durante el juicio en su contra por violación a los derechos humanos y corrupción. Tuve que gobernar desde el infierno, no desde palacio, sino desde ese infierno que quienes me acusan no vivieron como yo lo viví. Solo espero que quienes me sentencien traten por un momento de imaginar aquel infierno y no de pretender civilizarlo desde la distancia. Hombre pragmático, Fujimori había ordenado, semanas después de iniciado su gobierno, el Fujishock, que a la larga logró reinsertar al Perú en la economía mundial. Disolver temporalmente el Congreso de la República. El 5 de abril de 1992 cerró el Congreso y el Poder Judicial en un golpe de Estado con el que logró concentrar el poder en sí mismo. En septiembre de ese año, el gobierno capturó al cabecilla de Sendero Luminoso Abimael Guzmán y su cúpula, lo que significó un duro golpe para ese grupo terrorista. Pero no quiero. En 1993, Fujimori promulgó una nueva constitución, vigente hasta la actualidad, que permitía, a diferencia de la anterior, la reelección presidencial inmediata en periodos de 5 años de gobierno, una posibilidad que fue derogada tras su salida del poder. En 1995 superó en las ánforas al exsecretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, liderando un segundo mandato marcado por denuncias de corrupción y autoritarismo. El 22 de abril de 1997, el exitoso operativo de rescate de 71 de los 72 rehenes de la casa del embajador de Japón en Lima ayudó a mejorar su aceptación popular. El año 2000, la posibilidad de un tercer periodo de gobierno le fue permitida por el Congreso de la República, que con la Ley de Interpretación Auténtica consideró que su primer periodo no debía contarse, ya que se había dado en el marco de la antigua Constitución. Así fue que venció en las urnas a Alejandro Toledo, asumiendo el 28 de julio de 2000 un periodo que terminaría rápidamente con los sucesos que se iniciaron cuando a los 2 meses se hicieron públicas imágenes del asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, considerado el poder en la sombra del gobierno, entregando dinero a un congresista a cambio de apoyo político. Tras el escándalo, Fujimori pagó a Montesinos $15 millones de indemnización y le agradeció públicamente los servicios prestados a la nación. El ex asesor de inteligencia huyó del país. En noviembre de 2000, Fujimori renunció a la presidencia cuando estaba en Japón y, haciendo uso de la nacionalidad heredera de sus padres, evitó durante 6 años ser extraditado a Perú, que lo reclamaba para enfrentar juicios de corrupción y violación de derechos humanos. Otra fue la situación cuando en noviembre de 2005, y al tratar de regresar al Perú por motivos que aún no han sido aclarados, el expresidente llegó hasta Chile, país que lo entregó a la justicia peruana después de un proceso de extradición que duró 2 años. ¡Soy inocente! En abril de 2009, Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y otros, en agravio de los estudiantes de La Cantuta y el caso Barrios Altos, donde murieron 25 personas. Agradezco a todos. Los peruanos aparecen divididos en cuanto al papel del expresidente Fujimori en la historia. Quienes aplauden su mano dura estuvieron a punto de llevar al poder a Keiko Fujimori, la hija del exmandatario, en las elecciones presidenciales de 2011, 2016 y 2021. La salud del ex jefe de Estado fue deteriorándose desde que en 1997 le extirparon un cáncer en la lengua, que posteriormente le generó una serie de leucoplasias recurrentes en la cavidad bucal. En octubre de 2012, los hijos de Fujimori pidieron formalmente al presidente Ollanta Humala que concediera un indulto humanitario al exmandatario, afectado según sus médicos por un cáncer en la boca, hipertensión y un cuadro de depresión severa. Finalmente, fue en diciembre de 2017 que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó el indulto humanitario a Fujimori, una gracia presidencial que no elimina la responsabilidad penal. Según el comunicado emitido desde Palacio de Gobierno, una junta médica determinó que el exmandatario padecía de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias significaban un grave riesgo a su vida, salud e integridad.
En 2019, Alberto Fujimori regresó a prisión luego que la Corte Suprema anulara en 2018 el indulto. Sin embargo, vuelve a abandonar la cárcel en diciembre de 2023, luego de que el Tribunal Constitucional declarara fundado un recurso que restableció los efectos del indulto humanitario a favor del expresidente. Ello pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado peruano abstenerse de liberarlo. Estimados amigos. En marzo de este año y desde la casa de su hija Keiko, Alberto Fujimori regresó a las redes sociales, ya que durante las audiencias del caso conocido como Pativilca, el tiempo para su defensa era limitado, según dijo. Fujimori es señalado como responsable de 6 muertes a manos de las fuerzas de seguridad durante su gobierno. De aquella acusación también se declaró inocente. Para CNN, Jimena de la Quintana, Lima.